Amados hermanos en el Señor Jesucristo, nuevamente es un gozo, ¿verdad? Para mí es un alto privilegio el poder estar al frente de ustedes para compartir la palabra de Dios. Es una grande responsabilidad, pero a la vez es un grande gozo. Y cuando llegan estos momentos que tienen que dar un mensaje de la palabra de Dios con respecto a un tema, pues se queda uno pensando por días en qué voy a basar la meditación en la palabra. Y ahí está uno pensando, bueno, cuando menos a mí me pasa, no sé si a los demás. Y a veces suele ser un poco difícil el escoger el tema y el pasaje, porque toda la palabra de Dios es útil y es importante. Bien, hermanos, por la gracia de Dios estamos aquí para, como cada año, damos gracias a nuestro Dios, porque nuestros muchachos, nuestros niños, nuestros jóvenes han terminado un ciclo escolar. Y la palabra de Dios manda a sus hijos que demos gracias a Dios por todo, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Entonces, como cada año, después de que nuestros jóvenes terminan su grado escolar, pues hacemos este tipo de servicio donde damos gracias a nuestro Dios porque ha permitido que nuestros muchachitos, nuestros jóvenes, nuestras señoritas terminen el ciclo escolar. Dice la palabra de Dios ahí en la 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El Hijo de Dios, dice la palabra, su bendita palabra, que todo lo que haga tiene que ser para la gloria de Dios. Vean, sabemos ya por el catecismo que hemos estudiado que el hombre como principal propósito tiene la gloria de Dios, glorificar a Dios. Dice, ¿para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios, para glorificar a Dios y gozar de Él. Entonces, todo creyente, todo cristiano, debe de estar consciente de que todo lo que hace y todo lo que él vive debe de ser para la gloria de Dios, y por lo tanto no debe de hacer nada que deshonre a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que estar como una especie de alerta. A ver, lo que voy a hacer glorifica a Dios, adelante. No glorifica a Dios, detente. Dice, porque todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios y gozar de Dios, gozar de sus bendiciones, gozar de su presencia, gozar de ser sus hijos, gozarnos y regocijarnos en Dios. Y la pregunta 2 dice, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo glorificarle y gozar de Él? Sí, ¿verdad? Estamos viendo, ya lo vieron ya llegaron al tema de las Escrituras, todavía no. ¿Sí? Dice, ¿qué regla? ¿Cómo voy a glorificar a Dios? ¿Dónde aprendo cómo glorificar a Dios y cómo hacer aquello que es para su gloria y gozar de Él? Y dice la respuesta del catecismo, la pregunta 2, y lo sabemos nosotros, la palabra de Dios contenida en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla de fe que Dios ha dado para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. ¿Dónde encontramos cómo glorificar a Dios? Con cada acto de nuestra vida, dice, en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí está la regla y el cómo agradar y cómo gozar de Dios. Entonces, dice la 2 Timoteo, un pasaje muy conocido, 3:16 y 17 dice, vamos a 2 Timoteo. Es un pasaje muy, muy conocido de la inspiración divina de la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 3, y dice el versículo 16. Voy a leer el versículo 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Dice que sea, ¿qué cosa? Perfecto. Perfectamente instruido para hacer toda buena obra. Ahorita el hermano Héctor hacía un comentario muy importante. Nuestros hijos deben de ser educados de tal manera
como dice, ¿verdad? Que sostengan naciones, verdaderamente instruidos en honestidad, en justicia, en sabiduría, para que sean esos pilares, esos que la sociedad necesita, un ejemplo de rectitud, de honestidad, de compromiso, de oración, de intercesión, de consejo. Dice, la Escritura es inspirada y es útil para esto, para formar al Hijo de Dios, para formar a la persona, para que sea totalmente preparado para hacer toda la buena obra de Dios. Grande responsabilidad que tiene cada hijo de Dios. Entonces, el hombre, el hijo, la hija de Dios debe de ser, dice la palabra de Dios, Dios no usa medias, dice perfectamente instruido. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Pide mucho Dios de sus hijos? No te dice seas mediocre, no seas así como medio tantito, no. Dios llama a la perfección. En las escuelas, en el ciclo escolar, se hacen diversas evaluaciones y hay una escala para medir. Bueno, en mis tiempos se usaba del 0 al 10. Totalmente reprobado, así, totalmente, pues sacaste 0. ¿Y la perfección qué se considera? El 10. Es como si Dios te estuviera diciendo, hijo, saca 10 en todos tus exámenes. ¿Es mucho pedir? Y si se puede lograr el 10 o no se puede. Sí. Y son humanos los que lo logran. No son seres que vienen de otra galaxia o no. Eso dice Dios, que sea perfectamente instruido, perfectamente capacitado, enteramente instruido para la buena obra. Ese es el mandato de Dios. Dice Dios, así como yo soy perfecto, tú, mi hijo, debes de buscar la perfección. Así como yo soy santo, tú también debes de ser santo. No vamos a alcanzar la perfección de Dios, lo sabemos, pero sí con las capacidades que Él nos ha dado en toda tarea que Dios nos permite emprender, Él espera de nosotros la perfección. Y nosotros como padres no esperamos eso de nuestros hijos. O le decimos, sí, hijo, ve a la escuela, no importa que repruebes, ay, lo que puedas hacer, hazlo, y lo demás, pues total, todo mundo reprueba. No, ¿verdad? O si esas palabras le damos a nuestros hijos. Yo espero que no. Nosotros esperamos también la perfección. Y miren, dice la palabra de Dios que toda la palabra, toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, dice que es inspirada divinamente. O sea que no tiene un origen humano, sino un origen divino. Y que es útil toda la palabra es útil. A veces leemos las genealogías y decimos, ¿y esto para qué sirve? Pero tiene utilidad. Entonces, en la palabra de Dios encontramos precisamente esas instrucciones tan claras y tan precisas, que si nosotros los aplicáramos, iríamos creciendo en ese camino hacia la perfección. Y hoy vamos a ver solamente una pequeña porción, vamos a ver una pequeña instrucción que da la palabra de Dios, que nos va a ayudar, no solamente a los jóvenes. Yo les pedí a los que terminaron el ciclo escolar que se sentaran aquí adelante para que estén bien atentos. Porque va para ustedes, pero no solamente para ustedes, es para todo el Hijo de Dios. Vamos a ver una pequeña instrucción que se encuentra en la palabra de Dios, que es bastante útil en esa formación de la perfección para buenas obras, que concierne a esta etapa de sus vidas como estudiantes. Este mandato, este consejo de Dios para que sus hijos le glorifiquen y aparte de esto, gocen de sus bendiciones, disfruten de Dios. En el libro de los Proverbios, precisamente,
¿Quién ha leído el libro de los Proverbios? ¿Quién lo ha leído cuando menos una vez? ¿Qué encontramos en el libro de los Proverbios? El proverbio es un dicho sencillo, que trae una gran enseñanza para cómo conducirnos en la vida con nuestros semejantes, para provecho de nuestra manera de vivir, en la manera de convivir, en la manera de actuar. Encontramos muchos consejos para ser sabios y entendidos en muchas situaciones de nuestras vidas. Contiene muchas instrucciones morales y éticas que muestran a los lectores cómo llevar una vida sabia y piadosa y cómo evitar las consecuencias de una vida insensata y carnal. El proverbio nos prepara, nos advierte, dice, haz esto y tendrás este resultado. Haz lo contrario y el resultado será también este. Son enseñanzas tan prácticas, tan sencillas de entender, que si nosotros las empezáramos a aplicar y aplicar y aplicar a nuestra vida, estaríamos caminando a eso que Dios espera de sus hijos. Una perfección, apartarnos de una vida insensata, de una vida carnal y buscar una vida sabia y una vida piadosa que agrade a Dios. La palabra de Dios siempre nos llama a ser productivos, nos llama a ser activos, nos llama a ser diligentes, nos llama a ser ordenados en todo. La palabra de Dios censura, condena la pereza, la negligencia, la mediocridad, la ociosidad. ¿Sí han leído en la palabra de Dios estas partes? Sí, ¿verdad? En el libro de Proverbios así lo manifiesta. Dios no acepta la mediocridad. Dios no acepta la pereza. Dios no acepta la negligencia. Dios lo censura, lo reprueba. Por el contrario, Él quiere que sus hijos, aquellos que han de ser instruidos para toda buena obra, sean todo lo contrario, sean productivos, sean activos, sean diligentes, sean sabios, sean piadosos, sean misericordiosos. Todo eso espera de sus hijos el Señor. Dice el libro de los Proverbios, vamos al libro de los Proverbios, Proverbios 1. Dice el libro de los Proverbios 1, dentro de los propósitos que tiene el libro de los Proverbios en la introducción, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice que para dar sagacidad al que es sencillo, al que no tiene mucha instrucción. Y dice, y a los jóvenes, ¿qué cosa dice? Darles inteligencia y darles cordura. Esa es la introducción, dice, lee el libro de los Proverbios y empiézalo a aplicar a tu vida. Y si eres simple, si eres indocto, si no sabes cómo conducirte en tu vida, la palabra de Dios te irá llevando. Dice a los jóvenes, está diciendo, a los jóvenes inteligencia y cordura. Ustedes jóvenes, niños, a ver, escúchenme, volteen sus ojitos para acá. Ustedes jóvenes, niños, están en una etapa de formación. ¿A qué van a la escuela? ¿A qué vas a la escuela, Santiago? ¿Qué estudias? ¿Sí? ¿Y te han dicho para qué te van a servir las matemáticas? No, nada más para aburrirte y dejarte problemas. No, eso tiene un propósito, una formación en su vida. Están adquiriendo conocimientos, están adquiriendo habilidades o deberían de adquirir habilidades que les deben de dar beneficios prácticos para su vida, para su profesión, para su empleo, para el desarrollo. Es tiempo de que se siembre en sus mentes esa semilla de conocimientos que les han de dar frutos buenos para el día de mañana. Ese es el propósito, que vayan a la escuela, aprender habilidades, aprender cosas que después voy a utilizar, a tener las herramientas para que en un futuro yo pueda valerme y hacer las cosas bien. La Biblia da muchas enseñanzas prácticas, entendibles, de manera muy sencilla, para que fueran entendidas por la gente común, sin grande preparación. La Biblia nos habla, el Señor Jesucristo usó parábolas
y comparó la vida en Dios, la vida de fe a veces con el campo, con la siembra, con el ganado, porque se dirigía a personas simples, no había tanta preparación como la hay hoy, que desgraciadamente esa preparación ha apartado más al hombre de Dios, ¿verdad? Y se ha hecho sabio en su propia opinión y hacen a Dios a un lado. Pero la gente a la que se dirigía era gente sencilla. En esos tiempos, la mayoría de las gentes, la gran mayoría de las personas, cultivaban la tierra para obtener sus propios alimentos. Hoy ya, de los de aquí, ¿quiénes siembran? Creo nada más el hermano Martín. ¿Quién más siembra? ¿Usted siembra, hermano Martín? Sí, ¿verdad? Pero ya casi nadie, creo que el hermano Arán esta vez sembró. Pero antes la gente, yo me acuerdo, yo crecí en un pueblo y de niño, todos sembrábamos nuestro propio maíz para hacer en casa nuestras propias tortillas. En mi pueblo no había tortillería. Toda la gente hacía sus propias tortillas. Y para eso sembraba su propio maíz, cosechaba su propio maíz. Entonces, nosotros de niños fuimos enseñados desde cómo preparar la tierra, cómo depositar el grano de maíz, cómo quitarle la hierba, cómo jalarle tierra con el azadón, cómo ponerle un fertilizante, ver en qué etapa estaba, qué seguía hacerle, hasta que veíamos que ya venía el elote, ¿verdad? Ya vamos a comer elotes. Nos alegraba mucho, vamos a ver si ya los elotes están buenos, ¿no? Llegábamos, le pellizcábamos tantito, no, ya están buenos, ¿no? Entonces, estábamos tan acostumbrados a esto, que cuando yo veo la palabra de Dios y cuando habla así de la siembra y el cultivo, pues me queda muy claro. A lo mejor a los jóvenes ya no, ¿verdad? Piensan que las zanahorias se dan en el refrigerador, pero entonces la palabra de Dios habla con esos ejemplos de la siembra. Y entonces va llevando a las gentes con esos ejemplos tan sencillos a prepararse para estas instrucciones, para que ellos sean hombres y personas de bien. Entonces, en esos entonces, las instrucciones eran gente que estaba acostumbrada a obtener sus propios alimentos, de ejemplos de siembra, de ejemplos de cosecha. Proverbios 18, quiero llevarlos a Proverbios 18, donde habla esto de la siembra. Y ahí vamos a meditar, cuando menos en este y otro versículo, vamos a meditar en esta mañana. Vamos a Proverbios 28. Sí, Proverbios 28, perdón. Fíjense qué consejo tan grande da la palabra de Dios, no solamente a los jóvenes ni a los labradores, sino a toda persona. Dice así, ¿ya encontraron Proverbios 28, versículo 19? Lo voy a leer y ustedes síganme en sus vistas, con sus vistas. Dice, el que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue a los ociosos se hartará ¿de qué? De pobreza. Vamos a leerlo todos. El que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue los ociosos se hartará de pobreza. Fíjense, en esta pequeña porción de la palabra de Dios encontramos una enseñanza muy grande. Está hablándole a personas que se dedicaban a la agricultura. Y tal vez ahora ya no entendamos qué significa la palabra labrar. Y me di a la tarea de investigar en el diccionario y dice, refiriéndose a la agricultura, dice labrar, escuchen, hacer en la tierra las labores necesarias para cultivar en ella plantas, semillas, cuidar de lo plantado y obtener fruto de ella. Labrar la tierra es ¿qué? Cultivarla, sembrar en ella algo, cuidarlo para que nos dé un fruto. Eso es labrar la tierra. Yo en mi acta de nacimiento todavía aparecía el oficio del papá, no sé si todavía aparezca. Creo que ya no, ¿verdad? Su padre, ¿a qué se dedica? Labrador. Así aparecía. Sí, no creen que el labrador como las razas de los perritos, ¿no? Así decía. Y la mamá, al hogar o doméstica. Y veía las actas de mis compañeros y la mayoría sí, labrador. No había casi ni obreros, mucho menos otras profesiones. Un labrador es aquel que
que cultiva, que trabaja la tierra, que la ara, que la siembra y esto. Esa es la palabra en la agricultura, labrar. Pero también tiene otras interpretaciones. Labrar también significa trabajar en algo para darle forma. Está labrando la piedra para sacar de ella una escultura, ¿no? Labrarle es darle forma. Trabajar físicamente o moralmente en algo para determinar el futuro o determinar el porvenir propio o ajeno. Ahora ya no tenemos tanto sembrador aquí, pero la palabra de Dios sigue siendo igual de efectiva. Dice, el que labra, el que forma, el que cultiva su tierra, o en este caso su vida, ¿sí? Ustedes, ¿qué están labrando? Se está labrando su vida, jóvenes, niños, ¿no? Se está formando, se está moldeando, se le están dando instrucciones, se está sembrando en ustedes algo que les va a traer un fruto en el futuro. Fíjense, labrar la tierra era algo cansado, algo que requiere esfuerzo, algo que deja las manos con callos. Toquen las manos de un campesino y nunca las van a sentir suaves como las de un doctor. Ahí está nuestro hermano doctor. Luego decían, ¿tienes manos de doctor? Porque pues, el doctor nomás toca a los pacientes, los instrumentos, ¿no? Toquen las manos de un campesino que mete la mano pues al trabajo. ¿Cómo están sus manos? Ásperas, rasposas. Implica esfuerzo, implica dedicación, implica cuidado, el labrar algo, el cultivar algo. El labrar su vida, el formar la vida de ustedes y de cualquiera de nosotros que quiera cultivar algo en su vida, va a costar trabajo, va a costar dedicación, va a costar empeño. El que trabaja en darle forma, sembrando, cultivando, implica un esfuerzo. ¿Sí? El que labra su tierra, el que trabaja, el que le pone esfuerzo en darle forma a su vida, ¿qué cosa es el resultado? ¿Qué dice? A ver, ¿lo leímos todo? El que labra su tierra, ¿qué? Se hartará de pan. ¿Qué cosa es hartarse? Dicen en Michoacán, bien harto, bien mucho, dicen allá en Jalisco. Hartar, ¿qué cosa es hartar? ¿Qué cosa es harto? Hartar, tratándose de la comida, es saciar en exceso el apetito. Tenía tanta hambre y había tanta comida que quedé. No solamente ya me quité el hambre, sino ¿qué cosa? En exceso tuve. Fíjense. Es satisfacer en exceso un apetito o una necesidad. Es decir, hubo para quitarme mi necesidad y aparte, sobró. Comí hasta reventar, como se dice, hasta ya no poder, dice, y todavía sobró. Y dice de pan, porque está hablando a gente sencilla, que entendía estos conceptos. Se hartará de pan, se hartará, se llenará de bienes. Si ustedes jóvenes, niños, señoritas, trabajan arduamente en labrar su vida, en cultivarse, en aprender, en sembrar esos conocimientos de bien en sus escuelas, la palabra de Dios está diciendo que ustedes el día de mañana, de eso que se esforzaron, van a obtener los satisfactores que les llenarán sus necesidades. Fíjense, Dios es tan bueno. ¿Cómo estábamos hace unas semanas? Los maíces, ¿cómo? Retorcidos. Y ya no va a haber elotes. Y el vecino de atrás donde vivimos,
quitó, tiró todo su maíz y creo que sembró otro cultivo, porque vio que ya no iba a haber elotes. Y de repente que llegan las lluvias. Y veníamos viendo por acá los maicitos chiquitos, pero ahí tienen su gilotito, ¿no? Y va a haber. ¿Qué tal si no hubiera dicho, no, ni va a llover, ¿para qué siembro? Voy a perder la semilla. ¿Se llenaría de elotes? Vean la misericordia de Dios, mandó las lluvias. Y quien se esfuerza y trabaja, ahí está la provisión de Dios, el mandato de Dios. Dios podía mandarle pan del cielo, como lo hizo en Israel, pero no esa es la determinación de Dios. Dios determina que el hombre labre su tierra, que trabaje arduamente, y Él se encargará por ese medio de proveerle el sustento. No hay formas mágicas, no hay formas de sacarse la lotería. Eso no manda la palabra de Dios. Yo voy a comprar el boleto de lotería y con eso me voy a hacer rico. Yo con eso voy a mantenerme. No, la palabra de Dios dice quien labra, quien le pone esfuerzo, quien se forma, quien se dedica arduamente a su trabajo, a su formación, dice, él se hartará de bienes. ¿Por qué creen que México sea una nación tercermundista donde hay mucha gente que no tiene ni para cubrir sus necesidades? Porque si le hiciéramos caso a la palabra de Dios con diligencia, como leímos el versículo, perdón, el proverbio, ¿cuál fue? El 6. Si no fueras flojo, si no fueras perezoso, si fueras diligente, si vieras a la hormiga, dice, mira, todo esto tendrías. Si se dejaran los vicios, si se dejara esto, si se dejara el otro, y te empeñaras en esto, ¿qué resultado tendrías? La palabra de Dios que leímos ahí en la carta de los Efesios está hablando del hombre que está sin Cristo y del hombre que ha venido a Cristo. Dice, antes eras de esta manera, pero ahora ya no. Yo requiero en el Señor Jesucristo, conforme a la pasada manera de vivir, que ya no más. Ahora empiezas una vida apegada a este libro santo. Y dice, el que era ladrón, ¿qué cosa? Ya no robe. ¿Qué cosa va a hacer ahora? Trabaje con sus manos para que tenga. Y no solamente para él, sino ¿para qué? Para dar a los que no tienen. Si tú eres un joven que se esfuerza, que se dedica a su escuela, que llegando hace su tarea, que le investiga, que se prepara, la promesa es de Dios que vas a tener para ti. Y no solamente para ti, sino para dar a los demás. Dice otro proverbio que ahorita vamos a ver, el hombre de bien siempre tiene y presta y da. ¿Cómo eres en la escuela? ¿Se acercan a ti tus compañeros para decir, oye, explícame tal problema de matemáticas que no le entendí? ¿O no? O dices, ay, ¿a quién iré a preguntarle? No, pues a fulano no, está peor que yo. Y empiezo a ver, ¿eres de los jóvenes que se acercan tus compañeros? Oye, por favor, explícame. Y hasta te andan invitando el refresco. ¿Sí? ¿Sí pasa con ustedes eso? Dice que tendrá hartura y tendrá hasta para dar a otros. El Hijo de Dios que se esfuerza de esta manera, ahí anda al pobre necesitado. ¿Y a quién iré? A que me preste ahorita que tengo esta emergencia. ¿Sí se han visto ustedes en la necesidad? Voy a ir a pedir prestado, pero ¿a quién le diré? ¿Al hermano fulano? No, pues ese no, apenas sí tiene para comer. Voy a ir con mi vecino, voy a ir con... Qué bueno que dijeran, voy con fulano de tal, él es hijo de Dios y siempre tiene. ¿Por qué? Porque ha trabajado, porque se ha esforzado, porque ha cultivado, porque ha dado forma. ¿No eso esperaría de Dios ustedes? ¿No eso espera de Dios, jóvenes, niños? Voy a ir con Mía que me explique bien esta división de matemáticas porque no la entiendo, pero Mía es una niña que la sabe y lo domina y además es una niña muy agradable en el trato. ¿No eso espera Dios de nosotros? Que seamos luz. Vean la responsabilidad. Dice Dios, para que sean perfectos. Oye, ¿cómo le haces, Mía? Pues mire, yo me dedico, me dice
la palabra de Dios que he leído con mis papás, que tengo que ser así y así, y yo me aplico y por eso, y la gloria es de Dios. Tú deberías de hacer lo mismo, sé diligente como Dios dice. ¿No? ¿No, Efraín? ¿Se te han acercado tus compañeros? Oye, Efra, fíjate que reprobé tal materia, ayúdame a estudiar para que la pueda pasar. ¿No? Es difícil labrar, es difícil trabajar. Claro, pero la recompensa que Dios dice se llenará de bienes. Tendrá lo necesario para él satisfacerse y también para dar a los demás. ¿No? Viene el caso contrario. Viene la otra parte, la parte fea. Dice, seguimos ahí en Proverbios 28, 19, dice, ¿cómo dice la segunda parte? A ver, jóvenes, niños, vean toda su Biblia. Isaac, Santiago, tu Biblia. Metámoslo bien esto en la cabeza, jóvenes, niños y todos, porque ahorita vamos a ver este tema bien importante. ¿Ya lo encontraron? Ahora esperar que Santiago encuentre el versículo. ¿Tú, Efraín, ya lo tienes? ¿Ya? ¿No? ¿El sobrino? ¿Ya tienes tu Biblia? Bien, sobrino. Y subrayenlo y llevémonos cuando menos este versículo hoy en nuestra mente. Ya leímos la primera parte. El que labra su tierra, ¿cuál es el resultado? Se hartará de pan. Mas el que sigue los ociosos, se hartará de pobreza. Vean, mas el que sigue a los ociosos, lejos de tener hartura de pan, te da hartura, pero ¿de qué? De necesidades. Fíjense nada más la diferencia entre una palabra, ¿no? Y otra. Labrar y ociosos. El que sigue a los ociosos, ¿qué cosa es el seguir? El ser afín con ellos, el juntarme con ellos, el tenerlos de amigos, el platicar con ellos. ¿Quiénes son los ociosos? ¿Qué es el ocio? El no hacer nada, el improductivo. Tuve un tiempo de ocio, es decir, un tiempo que no hice nada. Es un tiempo muerto, es un tiempo improductivo. Y hay gente que se dedica a eso. Y peor, hay gente que lo sigue, que se junta con ellos, que son amigos, que los invitan en la escuela a hacer grupito con ellos. De gente que no hace nada, que no es productiva, que no se dedica a labrar, que no se dedica a aprender. Dice, el que sigue a esos ociosos, el resultado es que se hartará. ¿De qué? ¿De bienes? De pobreza. Tendrá necesidad, le faltarán las cosas. Fíjense que en estos años de internet que nos ha tocado vivir, yo no tengo redes sociales, más tengo WhatsApp para las cosas necesarias, pero no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Pero oigo los comentarios. Fulano en sus redes tiene tantos seguidores, ¿no? Y hasta parece que es el boom, que todo el mundo quisiera tener una cantidad grande de seguidores. Yo ni a página, creo que una página de videos me inscribí, y que por cierto la dieron de baja porque sacó unos temas que eran como de secreto profesional de una empresa. Bueno, el entrar a un programa de una máquina, y la empresa creo que los censuró y bajaron los videos y ya. Era el único que me había inscrito. Pero está la cantidad de personas que se dedican a producir ociosidad. Y las redes están plagadas. Y esos, ¿cómo se llaman? Influencers, ¿cómo se llama? Tienen sus followers. ¿Qué son los followers? Sus seguidores. Y vemos cada barbaridad y tiene millones de seguidores.
Yo espero en Dios que tú no seas uno de ellos. De esa gente ociosa que se dedica a hacer chistes, tonterías. Pero ahí está la gente, como dijera el pastor Daniel, cual hormiga ante un terrón de azúcar, chupándole, deleitándose de esa basura. ¿Qué va a pasar con esas personas que siguen a los ociosos? Se hartarán de pobreza. ¿Con quién te juntas en tu escuela? ¿Con quién haces equipo? Con los muchachitos que están así como tú, aplicados a estudiar las matemáticas, el español o no sé qué materias se enseñen hoy. Y a ver, vamos a juntarnos para ver el problema tal que no le entendimos, para hacer la tarea, para ver qué más, la investigación. O te estás juntando con los muchachitos que están haciendo bullying, que se están burlando, que están tramando las bromas, que hacerle el mal a quién sabe quién, que están tramando todas esas cosas que son todo lo contrario a la productividad. ¿Hay ociosos en sus grupos? Sí hay. ¿Y cómo están ustedes en relación a ellos? ¿Son sus amigos? ¿Se juntan con ellos? ¿Siguen lo que ellos hacen? ¿Son seguidores de una, ¿cómo se le llama? De internet, de algún youtuber? ¿Se la pasan viendo algunos videos? ¿Qué videos ven? No me digan que no ven videos, yo todo el mundo los veo con su celular. Dice la palabra de Dios, y esto es una ley que Dios ha dado. El que sigue a los ociosos se hartará de pobreza. Es el tiempo de la formación de ustedes. A nosotros, algunos de nosotros, sin conocer la palabra de Dios o a veces conociéndola, pues se desperdició la juventud. Pasó el tiempo en que podíamos formarnos. Y a veces ya lo queremos hacer ahora de viejos. Es como si ahorita quisiera sembrar maíz. Ya no voy a tener la cantidad que pudiera haber tenido si yo desde un principio me hubiera dedicado a hacerlo. Y vienen, si yo hubiera hecho esto. Si yo hubiera hecho aquello. Otro gallo me cantaría, como dice el dicho. Vean qué enseñanza tan práctica nos da la palabra de Dios. Hay mucho que entenderle a esto, mucha ciencia, mucho cerebro que nos saque humo para entender esta prescripción tan corta. El que labra su tierra se llenará de pan. Pero el que está siguiendo a los ociosos igual que ellos sin hacer nada, el día de mañana, mientras otros estén comiendo su pan, tendrá hartura, pero de pobreza y de necesidad. Vean la indicación tan hermosa que nos da la palabra de Dios. Dice, Efesios que leímos, el que antes robaba, el que antes era ocioso, ya no más. Esta es la nueva vida en Cristo. Ahora trabaja, ahora sé diligente, para que tengas para ti y para dar a los demás. Dice la palabra de Dios, el Salmo 112, vamos al Salmo 112. Vean cómo es el Hijo de Dios que es diligente en los asuntos de la palabra y de los mandatos y de hacer lo que Dios dice. Ya no sé cómo andamos de tiempo, no, estamos bien, parece, ¿no? Dice el Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, es decir, los pone por obra, los guarda. Salmo 112 estoy leyendo, versículo 1. Su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, hacienda y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Dice el versículo 5, el hombre de bien, es decir, el hombre que vive en el temor de Dios y que guarda sus mandamientos, tiene misericordia y presta, gobierna sus cosas con juicio. Ese es el hombre que teme a Dios y que guarda sus mandamientos. Dice, hay hacienda y hay bienes en su casa. Y tiene aún, dice, para prestar, es misericordioso y presta. Es lo que está diciendo la palabra de Dios.
Y bueno, todo el Salmo trata de este asunto. Dice el versículo 7, de la mala fama no tendrá temor, su corazón está percibido, confiado en Jehová. Dice el versículo 9, esparce, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado en gloria. Este es el hombre que está instruido, como dice la carta a Timoteo, perfectamente instruido para toda buena obra. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces dice la palabra de Dios que el que es ocioso se hartará de pobreza. Y leímos Proverbios 6, del 4 en adelante, está haciendo un fuerte reclamo a aquellos que se han dedicado a la pereza y al ocio, que se va su vida en dormir. Vamos a Proverbios, capítulo 6, donde tuvimos la lectura en el pasaje. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como el corzo es un venado. De la mano del cazador, escápate de ese sueño, escápate de esa ociosidad, está diciendo la palabra de Dios. Sí, ya mía creo que se está durmiendo. ¿No, mía? ¿No? ¿Efraín? luego acusa. Dice, mira, escápate de la pereza. No le des tanto sueño a los ojos, no te duermas tanto. Busca en qué ser productivo. Escápate como un venado de la mano del que lo quiere cazar, o de un ave de la mano aquí usan una palabra muy antigua, un parancero era aquel que atrapaba las aves con una trampa, que pasaba el ave y se enredaba o le caía encima la jaula. Dice, escápate de eso. No te dediques a la ociosidad ni tanto a dormir. No. Escápate. Dice, ve a la hormiga, perezoso. Dice, mira, ella no tiene esos gobernadores ni señores, ni le están diciendo, ya levántate. ¿Cuántos de ustedes los tiene que estar levantando su mamá en la mañana para que se vayan a la escuela? Y ándale que ya se hace tarde, y mira que vas a llegar tarde, y mira, ya tienes la maleta, ya tienes la mochila, ¿y dónde está el lunch? ¿Sí o no? Y miren, yo viví en una casa, allá en Jalisco, que es de esas casas familiares. La vecina de al lado, todos los días era el gritadero con sus niños. Todos los días. Pero gritos feos. Pero te estoy diciendo, y mira, y no, de veras. Qué cosa tan terrible, ¿no? Yo espero que en ustedes no sea así, jóvenes. ¿No? Que la mamá no los sostenga que está regañando. Y apúrate, y mira, y ya se hizo tarde, y no vas a llegar. ¿O sí? Bueno, yo espero que no. Dice, escápate de eso. Mira, la hormiga no tiene un capataz que la esté mandando a trabajar. Y sin embargo, ella hace todo, prepara en el verano su comida, y llega el tiempo de la siega y ella tiene su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Vean, o sea, si es bueno dormir, ¿cuántas horas duermen ustedes? ¿Sus 14 horas reglamentarias? Yo créeme que con 5 horas que duerma, desde joven así me acostumbré, con 5 o 6 horas que duerma me levanto bien. Y cuando llego a dormir de más, todo el día me la paso con una flojera y una pereza terrible. Aunque no tenga nada que hacer, yo me tengo que levantar. No puedo, aunque sí sea mi día de descanso. Cuando trabajaba en una empresa y era el día de descanso por un festivo, ya estaba planeando días, ¿qué voy a hacer ese día? Y a levantarme temprano. Pero vean la cultura en la sociedad donde vivimos. Hoy es mi día de descanso, todo el día en mis pants y mis tenis. Es mi día de descanso. Con esa cultura, ¿ustedes creen que vamos a sobresalir? Como hoy es mi día de descanso, me voy a pasar más tarde en la cama. Hoy es mi día de descanso, ya trabajé toda la semana y me lo merezco. No, con 6 horas, no sé cuántas horas necesites descansar, es suficiente, dice la palabra de Dios. Levántate, perezoso, ponte a hacer algo, ponte productivo, pinta el zaguán, corta el pasto, quita las piedras, derrama los árboles. No tienes eso, pues revisa las goteras de tu fregadero, no llames al plomero, aprende a hacerlo, ¿no? Ya te ahorraste 50, 100 pesos.
Aprende una receta de cocina, levántate. Vea nada más cuántas cosas hay por hacer. Dice, pero estás acostadote. Como es mi día de descanso, hoy me levanto más tarde. Vean, el pensamiento. Yo me pongo a meditar ahorita en las calles todas llenas de baches, todas llenas de hoyos por las lluvias. Yo hace un año se me hacía una laguna ahí, esta es la casa donde vivo, la privada es terracería. Unos hoyotes, unas lagunas para pasar ahí. Y se hizo una laguna ahí frente a la casa en el taller. Pues yo voy y compro un camión de grava, porque eso me afecta a mí. Y no voy a esperar que el municipio venga y me lo arregle. El presidente quién sabe cómo tenga su casa, pero yo vivo aquí y yo le arreglo aquí. Y si mi pasto está crecido afuera de mi casa, veo los vecinos que tienen los matonzotes de pasto. Pero ellos son ellos, yo me levanto y lo podo. Que se vea la distinción entre alguien que le hace caso a la palabra de Dios y que no le hace caso. Ahí está la pintura toda caída. Ahí están todas las cosas oxidándose. No, dice, levántate, despierta, no seas perezoso, haz las cosas. Dice el versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad, así vendrá tu pobreza. ¿Cómo ven, niños, jóvenes? Un poquito de que, no hago la tarea, un poquito que no aprendo matemáticas, otro poquito que no aprendo español y ahí me la voy llevando. Que al fin y ahora ya no se puede reprobar a nadie. ¿Sí se puede? La Biblia habla de gente reprobada y reprobada por Dios. Alguien que no aprueba los estatutos, alguien que no pasa la medida que Dios pone. Y Dios no quiere entre sus hijos gente reprobada, no quiere gente perezosa, no quiere gente que siga los ejemplos de los ociosos y se dedique a dejar el tiempo que pase. Dios quiere gente activa, que cambie países, que cambie su colonia. Ya sabes, pedimos un camión de grava y ya nos fuimos nosotros a esparcirla, ya llegaron por ahí los vecinos, se acomidieron. Oiga, ¿de cuánto nos toca? No, yo lo pedí porque yo lo necesito, porque yo no voy a estar pasando en el agua. Y el vecino justamente en la puerta de su casa salía a la calle, porque no tiene ni entradita ni nada, directamente de su casa, y el charcote. Digo, bueno, ¿qué no ve cuando ves para poner unas piedras o algo? No, está esperando que otros lo hagan o que el gobierno me lo haga. ¿Sabes cuándo viene el gobernador o el presidente a ver ahí donde vives? Él mandará a arreglar su casa. Pero tú donde tú vives, lo que puedo hacer yo lo hago. Yo no estoy esperando que lleguen y me lo hagan. Lo que dice la palabra de Dios, gente que denote el cambio, que no esté esperando que otros lleguen y se lo hagan, que Él promueva con estas actitudes. Y ya para terminar, hermanos, fíjense que un filósofo francés, Voltaire, que se escribe Voltaire, yo cuando estudié filosofía ya en la prepa, me acuerdo que vimos algunos filósofos, tenía una vida o una filosofía pues como la mayoría de los filósofos, apartada de Dios, pero dijo unas palabras, como dicen sus frases, ¿no? Sus frases célebres. Dijo en una ocasión, el trabajo nos libra de 3 grandes calamidades. Fíjense, el trabajo no es una maldición. El trabajo nos libra de 3 grandes calamidades. Primera dice el aburrimiento. O decir la ociosidad. Estás sin hacer nada y ¿qué te pasa? Te aburres y empiezas a ver videos o empiezas a juntarte con amigos. ¿Eso a qué te lleva? A la segunda, que es el vicio. La segunda calamidad de la cual nos libra el trabajo es el vicio. Y la tercera es la necesidad. Me libra de estar de ocioso, me libra de que agarre por esa ociosidad vicios y me libra de padecer necesidades. Hasta por ahí dice el refrán, ¿verdad? Que el 10 de mayo todos los vicios celebran a la ociosidad. ¿Saben por qué? Porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Sí? Sí, la ociosidad te lleva a que
hagas cualquier cosa y adquieras algún vicio. El trabajo no fue una maldición puesta por Dios, como muchos lo creen. Cuando Dios creó a Adán, dice que lo puso en un huerto en Edén. ¿Y qué tenía que hacer Adán en ese huerto? Cuidarlo, guardarlo y labrarlo. En la mañana platicaba con mi esposa porque estaba meditando el tema. ¿Qué haría Abraham en el huerto? Adán en el huerto. Pues no quitaba plagas porque seguramente no había plagas, ¿no? Todo era bueno. No había hierbas que competían contra los cultivos como ahora, ¿no? Seguramente llegaba y contemplaba y alababa a Dios. No sé si ponía nuevas semillas. No sé qué haría, la Biblia no dice. Pero la cosa es que Dios no puso a Adán en el huerto para estar de ocioso. Adán, yo no sé dónde dormía, ¿verdad? La Biblia no lo dice, no sé. Pero no seguramente, yo no creo que haya dicho, pues a qué me levanto, no tengo nada que hacer, ahí están los árboles, tengo la fruta, tengo todo, ¿no? Como muchos, no tengo nada que hacer, me sigo acostado, ¿no? No tengo que ir a trabajar, no tengo que ir a la escuela, ya hice la comida de ayer, ya hice toda la tarea, ya podé el jardín, ya hice esto y esto, no, pues no tengo nada que hacer, me voy a quedar acostado todo el día en la cama. Adán va a decir, bueno, pues no tengo que matar las plagas de las plantas, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer, no voy a seguir acostado aquí todo el día. No, Dios lo puso para que guardara, y digo, no sé en qué consistía el que labrara, porque así dice, así la palabra de Dios dice que lo puso para que lo labrara, es decir, para que le diera forma, para que lo cultivara, no sé de qué manera, y para que lo guardara. Adán no estuvo de ocioso antes de que cayera en pecado. Tuvo un trabajo que Dios se lo puso. Y era precisamente el primer hombre, tuvo la responsabilidad de labrar, de formar. Y júntate con los ociosos, sigue sus ejemplos, y ocioso estarás, te hartarás de pobreza. Vamos para terminar al Proverbios 13. Digo, hoy estamos viendo algunos proverbios, Proverbios 13. En el versículo 20. ¿Ya lo encontraron? Dice así, leámoslo todos. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios, será quebrantado. El que se junta o anda con los sabios, ¿qué cosa va a hacer? Se va a hacer sabio. Mas el que se junta con los ociosos, será ocioso. Quien se junta con los necios, será quebrantado. Quebrantado será, sufrirá daño. Hay un dicho popular que dice, no está en la palabra de Dios, pero trae cierta enseñanza relativa con esto. El que con lobo se junta, el que con lobo se junta, a aullar se enseña. Si tú te juntas con ociosos, ¿cómo te vas a hacer? Si te juntas con sabios, ¿quiénes son tus amigos en la escuela? ¿Quiénes son tus amigos en el trabajo? ¿Con quién te juntas? Dice otro dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién te juntas? Y te diré quién eres. Dice otra parte de la palabra de Dios que ya no me dio tiempo notar la cita. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si alguien lo pudiera por ahí encontrar, no ahorita. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dios quiere tener hijos instruidos en toda buena obra, que sean perfectos, que sean ejemplo, que sean pilares, que sean gente que sostenga países con la oración, con el ejemplo, con el trabajo, sostenga empresas, cree empresas, hagan bien las cosas. No quiere gente ociosa.
No quiere gente que se junte con malas compañías, que le van a, la palabra corromper es podrir, descomponer esas malas costumbres. Ah, las malas conversaciones, bueno, de las malas compañías. Sí, las malas conversaciones. ¿De dónde vienen las malas conversaciones? De las malas compañías. Corrompen o pudren o descomponen las buenas costumbres. ¿Qué estás sembrando en tu tierra? ¿Qué semillas estás depositando en tu vida? Eso es lo que germinará y te traerá frutos, frutos dulces o frutos amargos. Y todo lo que hagas, como leíamos hace rato, hazlo con ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Que el Señor nos bendiga.